Danos sabiduría, protege nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Oramos por todos aquellos que un día te sirvieron, te conocieron, e incluso que se congregaron en alguna iglesia, pero que por distintos motivos se apartaron. Pedimos, Señor, que tu palabra los atraiga, que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones y que vuelvan a enamorarse de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra y de estar junto con tantos hermanos en esta noche. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, en el culto anterior, para los que estuvieron y para los que no estuvieron, hablamos acerca un poco de las señales de los tiempos. Hemos entendido nosotros como ministerio que durante todo este año 2025 íbamos a estar hablando de los acontecimientos finales. Y es una lástima a veces cuando vas por ahí, viajas y te acercan hermanos y te dicen: hermano, yo llevo toda la vida en una congregación y prácticamente apenas he oído hablar del Apocalipsis, de las profecías. Me acuerdo una vez hace años me invitaron un grupo de pastores en España a dar unos cursos durante unos días en un colegio que habían alquilado sobre escatología bíblica, ¿no? Sobre estos temas. Y yo me quedaba a dormir en la habitación con un pastor de, bueno, no puedo decir muchos detalles, porque como todo esto después lo ven, pues va a decir, está hablando de mí. Entonces, con un pastor, me quedaba a dormir con un pastor, él en su cama, yo en la mía, evidentemente, ¿no? Hasta ahí podríamos llegar. Hermanos sí, pero cada uno en su sitio. Entonces, me dijo: ¿sabes una cosa, hermano? Yo nunca he hablado en mi iglesia del Apocalipsis. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque no tengo ni idea. No sé nada, no sé ni qué decir, ni qué enseñar, ¿no? Y me produjo mucha tristeza, ¿no? Porque es una lástima cuando uno está en una congregación y pasan los años y uno ve todo lo que está pasando y la gente a veces no sabe, ¿no? Nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Y por eso el Señor puso en mi corazón que durante todo este año 2025, en todo lugar donde fuéramos, habláramos acerca de los acontecimientos finales. Porque yo creo que es ahora más que nunca cuando hay que hablar de esto, sinceramente. Es ahora más que nunca, ¿no? Yo sé que hubieron generaciones que se prepararon y esperaban al Señor con una ilusión tremenda, pero la cruda realidad es que el Señor no vino en su época. Y todavía la iglesia del Señor sigue estando aquí. Y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, no solamente de mantener el Evangelio, cosa que quieren arrancar de los colegios, de las universidades y de todas partes, sino además de estar preparados, porque los tiempos finales van a ser tiempos peligrosos, dice la Biblia. La palabra que Pablo emplea cuando le dice a Timoteo: escucha esto, debes aprender esto, que los tiempos postreros serán tiempos peligrosos, es la palabra chalepos. La palabra chalepos significa tiempos salvajes, tiempos donde no habrán principios morales ni espirituales, tiempos en los que no habrá respeto de los hijos hacia los padres, tiempos en los que se perderá el respeto hacia las autoridades. ¿Se acuerdan cómo era nuestra época? ¿Se acuerdan cuando tu padre te miraba? Yo todavía lo tengo aquí. Mi padre me miraba y yo le entendía perfectamente. No necesitaba WhatsApp, ni redes sociales, ni Facebook, ni nada. Yo le entendía perfectamente. Él me miraba y no había nada que opinar porque le entendía perfectamente. Sin embargo, hoy en día, los hijos cuando hablan, los padres se callan. Y a veces los hijos interrumpen al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre. Y dicen: no, así no es, mamá, así estás equivocada. Es una falta de respeto impresionante, ¿no? Y se ha perdido el principio de autoridad. Y el principio de autoridad es fundamental en una sociedad. Un país que pierde el respeto a sus mayores, un país que pierde el respeto a los ancianos, a los que tienen experiencia, tal vez no tienen la vitalidad y la fuerza del joven, pero tienen la experiencia, ¿verdad? Pues es una lástima porque se pierden muchísimas bendiciones. Y es una lástima también que en la casa del Señor, en la iglesia, entre los cristianos también se ha perdido muchas veces el respeto, ¿no? Ahora, en el culto anterior hablamos de un personaje que va a ser, digamos, si me permite la expresión, la última bala en la recámara del diablo. El diablo a lo largo de la historia ha cambiado muchas veces su estrategia. El fin siempre es el mismo: destruir, la destrucción del pueblo de Dios, borrar a Dios de la faz de la tierra, arrancar la palabra de los corazones de los pueblos. Pero no siempre ha actuado igual. A veces el diablo ha utilizado diferentes sistemas, ha utilizado el arte, la pintura, la literatura y todo lo que se pone a su alcance. Pero todo le ha salido mal, porque la cruda realidad es que la iglesia sigue estando aquí y los hijos de Dios seguimos siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero el diablo, que es un ser empecinado, un ser que no termina de reconocer su derrota, su fracaso, lo va a volver a intentar una vez más. Y en esta ocasión la Biblia dice que Satanás va a darle a un personaje que conocemos popularmente con el nombre del anticristo 3 cosas. Dice que le va a dar grande autoridad, le va a dar poder y le va a dar un trono. Es decir, una sede de gobierno, un lugar desde el cual puede gobernar, dictar leyes, prohibir,
cosas, abolir otras, permitir otras. Porque el diablo sabe que es la última oportunidad que le queda para poder alcanzar sus objetivos. Algunos de ustedes seguramente han recibido la enseñanza de que nosotros no veríamos nada de esto, que la iglesia sería arrebatada antes de la tribulación o antes de los tiempos peligrosos. Pero durante 19 siglos, y no me he equivocado, durante 19 siglos, la iglesia nunca creyó eso. Todos los libros de teología y todos nuestros hermanos en Cristo, durante 19 largos siglos, ellos no creyeron en ningún momento que la iglesia no estaría en tiempos difíciles y peligrosos, sino más bien todo lo contrario. Pero a lo largo de la historia, ¿verdad?, sobre todo en el siglo XIX, algunas mujeres y algunos sacerdotes católicos comenzaron a enseñar de que la iglesia, cuando los tiempos se pusieran difíciles y peligrosos, la iglesia sería arrebatada, sería sacada de este mundo y se quedaría, pues, digamos, el pueblo de Israel y los malos para ser probados, etcétera, pero nosotros estaríamos en las bodas del Cordero. Y el argumento o el texto que generalmente se utilizaba, y yo sé lo que se utilizaba porque yo estuve en esa escuela, yo estuve en esa línea teológica cuando estudié, era que el Señor no ha puesto a su iglesia en la tierra para ira, sino para alcanzar salvación. Y yo estoy 100% de acuerdo con el texto. Pero la pregunta es, ¿a qué tipo de ira se refería el Señor cuando le dice a la iglesia, cuando nos dice a nosotros, que nosotros no estaríamos experimentando la ira? Si ustedes estudian y analizan detenidamente el libro del Apocalipsis, que es un libro extraordinario, ¿verdad?, menciona 3 tipos de ira. La ira del dragón. El dragón en las Escrituras es el diablo, Satanás, es uno de los títulos o nombres que recibe. Satanás recibe muchos nombres, también Dios, también el Señor Jesucristo, también el Espíritu Santo recibe muchísimos nombres, para que a través de cada uno de estos nombres supiéramos un poquito cómo actúa cada uno de ellos, ¿verdad? Y el dragón es uno, la ira del dragón. El Apocalipsis también menciona la ira de las naciones y también menciona la ira del Cordero o la ira del Señor Jesucristo. Cuando leemos en la Escritura que el Señor no ha puesto a su iglesia en la tierra para ira, no estamos para ira, ¿a cuál de las 3 iras que acabo de mencionar se refiere el Señor? Evidentemente Dios no está irado con nosotros, aunque no siempre hacemos todas las cosas como deberíamos de hacerlas, pero somos su pueblo, somos redimidos por la sangre de Cristo. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Hemos nacido de nuevo. Tenemos que tener la seguridad y la tranquilidad de que si estamos en Cristo, no solamente somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, sino que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Evidentemente no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios no está enojado con la iglesia, aunque está tratando con la iglesia. El Señor la está limpiando, la está tratando, la está purificando, porque Él viene a buscar una iglesia pues sin mancha y sin arruga. Pero no está airado con nosotros. No, Dios no está enfadado contigo. A lo mejor tú con Él sí, pero Él contigo no está enfadado. Si eres cristiano y tu vida está en orden y en obediencia. Amén, hermanos. Pero el diablo sí está enfadado contigo. Y conmigo ni te cuento. No creo que le caiga muy bien yo al diablo, en absoluto. De haberme tenido en sus garras durante muchos años, haber pasado de las tinieblas a la luz y ahora estar sacándole los clientes al diablo y llevarlos a Cristo, no creo que le haga ninguna gracia, ¿verdad? Y el diablo daría lo que fuera por cortarte la cabeza. Para él serías un premio impresionante. Es como esos cazadores que cuando matan a algún animal cuelgan la cabeza o los cuernos, ¿no?, en las paredes de su casa. Para el diablo sería un triunfo tremendo ver que he destruido al pastor José Manuel Sierra, ¿no?, o he destruido a este o al otro, ¿verdad? Para él sería un premio y se frotaría las manos con un gozo increíble, pero no lo va a conseguir, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Aleluya, bendito sea Dios, amén. Y no hay que bajar la guardia ni confiarse en ningún momento, ¿vale? De esa ira no estamos exentos. El diablo, ya digo, nos odia. Y algunas naciones ni te cuento. En el culto anterior acabo de decir que están matando a miles de hermanos nuestros. No sale en la televisión, no se comenta de esto. No hay manifestaciones en Perú, en Colombia, en el mundo. No hay manifestaciones protestando, ¿no?, en contra de los hermanos cristianos que están matando. Pero es la cruda realidad. En África están matando todos los días a cantidad de hermanos nuestros. Les cortan la cabeza, les queman las iglesias, los secuestran, los violan, en fin, cosas terribles, ¿verdad? Así que no estamos exentos ni de la ira de las naciones. Y si quieren experimentarlo, cójanse un par de Nuevos Testamentos o de Biblia y váyanse, por ejemplo, un día de paseo a Irán. Y pónganse allí en una plaza en Teherán a predicar el Evangelio. A ver lo que te pasa. Y después vienes y nos lo cuentas, ¿te parece? Bueno, no creo que vengas. Creo que te quedarás allí un tiempo de vacaciones, ¿no? O vete a Corea del Norte, o vete a cualquier otro país, ¿verdad? Hay persecución en este momento contra nosotros los cristianos, por supuesto que sí.
Pero hermanos, gracias al Señor de que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nuestros hermanos necesitan mucho de nuestras oraciones. Pero ellos tienen una fortaleza y una gracia del Señor especial para poder soportar todas esas cosas. Pero el anticristo, o el inicuo, o el hombre de pecado, como también lo llama la palabra de Dios, hará todo lo posible por arrasar a los cristianos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo de la faz de la tierra. Y ustedes aquí en Perú juegan un papel fundamental. Se lo dije el otro día a los hermanos en Bogotá. Digo, el único freno que le queda a América Latina para que no se termine matando y destruyendo totalmente son los cristianos. Es el único freno que hay. Ya no hay ninguna barrera. Si el pueblo de Dios cae, el enemigo tiene cancha y tiene campo abierto para hacer lo que le dé la gana. Por eso América Latina aún sigue así, como está, en pie, con heridas, con cicatrices, con maltrato por todas partes, pero siguen en pie los países. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el mundo. El día que no estemos nosotros, otro gallo cantará. Pero este personaje, gracias al Señor, nos da al Señor mucha información para que podamos reconocerlo. En el culto anterior hablé acerca del valor numérico de su nombre. Todos conocen, ¿no?, el famoso 666, ¿verdad? Pero vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13 unos versículos que yo estoy seguro que más de uno, perdone si me equivoco, no va a entender. Pero voy a dar una explicación que todos ustedes se la van a aprender de memoria, porque ustedes tienen una memoria privilegiada, ¿sí o no? Hombre, ¿se acuerdan de lo que hicieron los españoles hace 500 años? Si se acuerdan de lo que los españoles hicieron hace 500 años, lo que yo te voy a explicar en 5 minutos no lo vas a olvidar. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, otro nombre que recibe el anticristo, otro nombre más, bestia. Esta bestia, este personaje, tenía 7 cabezas. Las cabezas siempre son imperios, y 10 cuernos, y los cuernos siempre son naciones. Recuerden eso, las cabezas son imperios, los cuernos son naciones. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Fíjense qué cosa tan tremenda en este versículo que hemos recién leído, el versículo 2. Tenemos una información extraordinaria de este personaje siniestro llamado el anticristo o la bestia y otros nombres que recibe. Ahora, si me permiten, tenemos que ir un poquito a la historia del Antiguo Testamento. Como bien saben ustedes, el pueblo de Israel, mientras caminaba desde Egipto hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán, fue a lo largo del camino recibiendo leyes, mandamientos, instrucciones, estatutos. Algunos piensan que el pueblo de Israel en el monte Sinaí solamente recibió los 10 mandamientos, y es verdad que allí los recibió, pero aparte de los 10 mandamientos recibió 613 mandamientos. Muchos, ¿verdad? Unos eran para los agricultores, otros eran para los ganaderos. En fin, allí había leyes para todo el mundo. Total, 613 mandamientos. Una de las leyes que recibieron a lo largo del desierto iba dirigida fundamentalmente a los que cultivaban la tierra, a los agricultores. El Señor les dijo que a la tierra a la cual ellos iban a entrar no era de ellos, la tierra es del Señor, pero el Señor se las prestaría, les permitiría vivir en ese territorio geográfico siempre y cuando obedecieran. En el momento en el que no obedecieran, serían arrancados, serían expulsados de su tierra. Una de las leyes que recibieron los agricultores se conoce en hebreo con el nombre de Shemitah. La palabra Shemitah viene de Sheva, que es el número 7 en hebreo. Es decir, cada 7 días los judíos tenían que reposar en el día del reposo, el día del Shabbat. Es el único día de la semana que tiene nombre en hebreo. Los días de la semana en hebreo son día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, y ahora el séptimo tiene nombre, se llama Shabbat, ¿verdad? Cada una de esas letras tiene un significado muy interesante. Nosotros, lamentablemente, cada vez que tenemos un día de la semana, pues por la mitología y por el paganismo, el lunes recordamos a la luna, el martes al planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves es Júpiter, el viernes Venus, el sábado Saturno y el domingo es el Sunday o el día del sol. Pero en hebreo, ya digo, solamente hay un día que tiene nombre y es el Shabbat, que viene de Shevet, reposa, tranquilo, no hagas nada, medita, reflexiona en la obra creadora del Señor.
Pero no solamente ellos como personas, como familia, tenían que reposar cada 7 días. Y esta fue una de las cosas que le sorprendió al Imperio Romano. Cuenta la historia que cuando el Imperio Romano conquistó Israel, hubieron 3 cosas que no habían visto nunca en ninguna parte de la tierra. Primero, que este pueblo descansaba un día a la semana. Desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado no hacían nada, ni ellos ni los animales. Eso nunca lo habían visto. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, se trabajaba de sol a sol, no había descanso, no había reposo, no había derechos, no había descanso para nadie, ni para las bestias. Pero ellos veían que esta gente se detenía, no trabajaban, no hacían nada, cantaban, oraban, comían en familia, y eso nunca lo habían visto. Otra cosa que les llamó mucho a los romanos, que nunca habían visto en todo el imperio que habían conquistado, en todo el territorio, era que esta gente tiene un mar donde flotas y no te hundes. El famoso mar muerto, Yam HaMelach, el mar de la sal. Eso no lo habían visto en ninguna parte. Y la tercera cosa que les sorprendió es que vieron que los judíos tenían un templo enorme, hermoso, precioso, pero vacío. No había estatuas, no había imágenes. Y se burlaban de los judíos. Y decían, ¿para qué quieren un templo tan grande y tan bonito si está vacío y no hay nada? Pero es que le dice la Biblia que no se puede hacer imágenes, ni postrarnos ante ellas, ni adorarlas, sino al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, hermanos. Pero fijaros que el Señor no solamente les dijo, descansen como familia, descansen los animales una vez a la semana, sino que mi tierra también tiene que descansar. Al 7º año no siembren nada, dejen los campos baldíos, no siembren nada. Yo les daré una gran cosecha el 6º año para que puedan sobrevivir durante varios años tranquilos, pero dejen reposar la tierra, así se renueva. No hay una superexplotación de la tierra, de los recursos naturales, ¿verdad? Pero nunca la cumplieron, ¿sabes? Nunca la cumplieron con la Shemitah. Estuvieron viviendo en ese país 490 años y en esos 490 años la tierra nunca reposó. Qué terrible, ¿no? Y las consecuencias de la desobediencia están en la Biblia, Deuteronomio 28. No hay que inventarse nada, enfermedades mentales, falta de lluvia, en fin, una lista gigantesca. Y la palabra del Señor nos enseña que la desobediencia es algo desagradable ante los ojos de Dios. Las consecuencias a corto y a largo plazo son terroríficas. Y ellos pensaban que se podía desobedecer al Señor y no iba a pasar nada, pues se equivocaron. Como se equivoca toda aquella persona que viola y quebranta la ley de Dios y piensa que no le va a pasar nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el Señor permitió que una nación extranjera, terribles, los babilónicos, atacaran Jerusalén. La destruyeron, no dejaron piedra sobre piedra. Se llevaron los tesoros del templo de Jerusalén, menos el arca de la alianza, a Babilonia. Destruyeron las murallas, le prendieron fuego a toda la ciudad y arrasaron con todo. Murieron miles y miles de personas. Otras personas fueron llevadas al cautiverio a Babilonia durante 70 años. ¿Por qué 70 años? ¿Se han preguntado alguna vez? Porque 70 es múltiplo de 7. Si usted multiplica 70 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 490. Es decir, ustedes me deben a mí 70 años de obediencia. Y cuando la tierra repose el tiempo que tenía que haber reposado, yo permitiré que ustedes vuelvan otra vez a su tierra y empiecen de cero. Y por eso hoy en día vas a Israel, y todavía no todos, pero muchos agricultores cuando llega el 7º año, y lo hemos visto, dejan reposar la tierra. Porque aprendieron la lección de que al Señor hay que obedecerle, incluso en los mandamientos más pequeños o insignificantes desde nuestro punto de vista, y el Señor siempre honra a los obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Estando en Babilonia, Daniel tiene un sueño. El sueño lo pueden encontrar en el capítulo 7 de su hermoso libro. Yo llamo al libro de Daniel lo llamo el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque ahí hay profecías para nuestro tiempo, que él las recibía, las escribía, no las entendía, pero el Señor le decía, ciérralas, séllalas, porque esto no es para tu tiempo, no es para tu generación, sino para los tiempos del fin, es decir, para nuestros tiempos. Y en ese sueño, él vio 4 animales diferentes. Dice que vio a un león con alas. Generalmente en los templos masónicos, o en algunos bancos, o en algunos edificios importantes, en muchas ciudades del mundo, a veces aparece un león, pero con alas. Y ese animal representa a Babilonia, por su fiereza y por la velocidad con la que atacaban y destruían a sus enemigos. Y después dice que vio a un oso que estaba apoyado sobre una pata más que de otra, y representa a los medos persas, otro imperio que se levantaría posterior al babilónico.
Los persas hoy en día los conocemos como los iraníes. Los de Irán son persas. Y los medos son los kurdos, que todavía siguen peleando. Hay 40 millones de kurdos en el mundo. La mayoría viven en parte de Turquía, Siria, Irán, Irak, pero no tienen tierra. Tienen una cultura milenaria, pero todavía no tienen un territorio y dudo mucho que lo tengan. Ellos reclaman el Kurdistán como parte de su territorio. Pero ese imperio también caería. Y vendría un tercer imperio, que seguramente es uno de los más conocidos, el imperio de los griegos, con Alejandro Magno a la cabeza, ¿se acuerdan? Y dice que vio un leopardo con 4 cabezas. Y esto significa que cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en 4, porque él no tuvo descendencia. Por lo tanto, 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco, no les voy a pedir que lo repitan, se dividieron su imperio. Y ahí podríamos estudiar la historia de Antíoco Epifanes, aquel que fue capaz de profanar el lugar santísimo con sangre de cerdo y puso la estatua de Júpiter en la puerta del templo para que lo adoraran, ¿verdad? Algo terrible. Esta historia es la famosa historia de los Macabeos. No sé si habéis leído alguna vez Primera y Segunda de Macabeos. No tenemos esos libros en la Biblia, no porque los evangélicos o los protestantes, como se nos llamaba, hemos quitado 7 libros de la Biblia y por eso los católicos tienen una Biblia con 7 libros más y la nuestra tiene 7 libros menos. No es que nosotros le quitamos, no, es al revés. Es al revés. En el siglo XVI, en el Concilio de Trento, los católicos le metieron 7 libros más a la Biblia, como por ejemplo Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Sabiduría, Baruch, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa historia de los Macabeos es la historia de unos jóvenes, ¿verdad?, que todos murieron como mártires y que se les conoce como Macabeos porque viene de la palabra Macab. La palabra Macab significa martillo, el que golpea. ¿Han oído hablar de los Maccabi de Tel Aviv? Estos que son futbolistas y son de baloncesto. Pues ellos se rebelaron contra el imperio de los griegos, que habían profanado el templo y lo volvieron a santificar para el culto a Dios. Pero termina el Antiguo Testamento y cuando entramos a leer las páginas del Nuevo Testamento nos encontramos con otro imperio. Y nos encontramos a Poncio Pilato, nos encontramos a los Césares de Roma, a los centuriones, porque es el imperio romano. Ahora bien, ese león que representa a Babilonia, ese oso que representa a los medos persas, ese leopardo de 4 cabezas que representa a los griegos, y esa bestia indescriptible, terrible, que le llamó mucho la atención a Daniel, que representa a Roma, ahora Juan en la isla de Patmos los vuelve a mencionar. ¿Y por qué emplea los mismos animales que vio Daniel en la visión? Por la sencilla razón de que la interpretación es exactamente la misma. Dios nos puede hablar a través de números, a través de colores, a través de personas. Antaño también hablaba a través de las estrellas, pero ahora nos habla a través de animales. Y cuando usted entiende la interpretación de esos animales en el libro de Daniel capítulo 7, usted puede trasladar ese conocimiento a Apocalipsis capítulo 13, y entonces usted podría leer perfectamente, sin miedo a equivocarse, el versículo 2 de la siguiente manera. Presten atención. La bestia que vi, el hombre que vi, el personaje que vi, era semejante a un leopardo. ¿Quién era el leopardo? ¿Qué representaba el leopardo? A los griegos. Es decir, este hombre se parecerá a los griegos. Ahora hablaremos un poco. Sus pies, es decir, la forma como se movía, la forma como actuaba, era como la de un persa, porque el león, el oso, representa a los medos persas. Pero cuando abría la boca, hablaba como un babilónico, como un león. Es decir, que estos animales representan imperios que en el pasado tuvieron algo que ver directamente con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Por lo tanto, Juan utiliza esos animales para describir la naturaleza y la esencia de este hombre. Si ven, es una mezcla de todas las características de los imperios que nos han precedido. Se va a parecer a un griego, pero no es griego. Se va a parecer a un babilónico, que no es babilónico. Se va a parecer a un romano. Es decir, va a tener diferentes características y a través de esas características llevar a cabo su gobierno en los últimos tiempos. Los griegos eran presumidos. Los griegos fueron los que inventaron las Olimpiadas. ¿Se han dado cuenta la cantidad de gimnasios que hay por todos lados? Ahora hemos estado por aquí cerca y se veía a través de las cristales. Se veía gente ahí haciendo, bueno, lo que estuvieran haciendo, ¿no? Estuvimos en Bogotá, enfrente de un edificio entero que tenía 24 horas al día gente haciendo deporte dentro del edificio. Alrededor de nuestra iglesia en Tenerife hay 7 gimnasios. Está todo el mundo obsesionado con el deporte ahora. La imagen.
¿verdad? Hay que dar una buena imagen, aunque seas un podrido, un corrupto, un inmoral, pero hay que dar una buena imagen. ¿Y qué me dicen a mí de cómo han proliferado los médicos que te quitan y te ponen los gorros, que es lo más horrible del mundo? Yo digo, pero ¿para qué te has hecho? ¿Qué te hiciste? Estuvo bonita, ahora estoy muy bonita. Digo, estás horrible, horrible. Y se quitan y se ponen, y yo digo, madre mía, el día que se... Bueno, una vez a una artista famosa en España subió al avión y se le explotó y por poco se muere. No, se explotó, en fin, lo que se había puesto y por poco se muere. Sí, eso, la silicona, usted sabe, ¿no? ¿Me entiende? Es increíble. La imagen, hay que dar una imagen de que no hay nada peor que un señor mayor que quiera hacerse parecer como un chico de 20 años. Hace el idiota. O una mujer ya con una cierta edad que quiere parecer una jovencita. Hermana, adáptese a la edad que tenga. Gócese de sus 60, 70, 40, 80, 90 o 100. ¿Saben la historia de aquella artista de Hollywood que le estaban tratando de maquillar para taparle las arrugas? Y dice, ¿pero por qué está tanto tiempo tratando de taparme mis arrugas con los años que me ha costado tenerlas? Déjenlas ahí, hombre, que esto no lo tiene cualquiera. Tremendo, ¿no? No digo que uno no se pueda cuidar, no digo eso. Pero los griegos eran personas hedonistas, se daban culto al cuerpo, pero luego eran unos degenerados, ¿eh? Usted ve, por ejemplo, las pinturas, usted ve las cosas que hacían los griegos y eran depravados, hacían de todo, hermano. Una promiscuidad sexual brutal, pero eso sí, eran muy religiosos. Porque Pablo, cuando los visitó en Atenas y visitó el Areópago, dijo, observo que soy gente muy religiosa, hasta vi un altar al Dios no conocido. Fueron los inventores de las Olimpiadas, de la democracia y todas estas historias, pero eran corruptos, eran personas que solamente vivían de la apariencia. Y dice la Biblia que el anticristo será una persona que le dará mucha importancia a la apariencia. Pero antes que se me olvide, Daniel dice que del amor de las mujeres no hará caso. ¿Y cómo se interpreta eso? Ah, bueno, puede tener varias interpretaciones, ¿no? Puede ser a lo mejor así de un barrio que está enfrente que usan una bandera de 7 colores, puede ser, ¿no? Del amor de las mujeres no hará caso. Y del Dios de sus padres, no honrará al Dios de sus padres. Probablemente sus padres fueron creyentes. Pero dice, preferirá adorar, y dice en el arameo, Alá Maozín, el Dios de la guerra. Ay, amigo, cómo está creciendo el Islam por todas las naciones de la tierra, ¿eh? En Europa tenemos millones y millones por todas partes. Ellos dijeron, conquistaremos el mundo con el vientre de nuestras mujeres. Aquí otra vez veo lo que se ve en Europa, un señor, una chica paseando con 2 o 3 perros y después no quiere tener hijos, pero tiene 3 o 4 perros. ¿Qué te parece? Se ha puesto de moda, ¿no? El perrito, el gatito, esto y aquello. Mientras la gente está con las estupideces esas, los musulmanes están teniendo 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20. Porque ellos han tomado en serio, entre comillas, la evangelización del mundo y convertir el mundo en un lugar para adorar a su falso profeta. Y para adorar a Alá, que no es nuestro Dios, ¿eh? No es nuestro Dios, ¿eh? No, somos el mismo Dios, no, mentira. Mi Dios tiene un hijo que se llama Jesús, el tuyo no tiene ningún hijo. Así que, mis queridos hermanos, lo interesante de todo esto es que este hombre tendrá esa característica. Por eso quiere que lo adoren. Dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y le hace la guerra a toda religión. De hecho, vamos a ver después, que el falso profeta, que vamos a ver cómo es y dónde vive y dónde está, la Biblia dice que al final se vuelve contra él porque no va a permitir que adoren a nadie más que solamente a él. También dice la Biblia que se parecerá a un oso. ¿Y quién eran los osos? El oso, los persas, los iraníes, los inventores del ajedrez, los que son capaces de estar 25 años preparando una guerra. Y cuando piensas que ya se han olvidado y bajas la guardia es cuando te atacan. Así eran los persas, ¿verdad? Personas que tienen una forma de hablar muy bonita. ¿Han visto los gatitos persas? Mi mujer tuvo 15 años un gato persa. A mala hora tuvo el bicho ese. Durante 15 años sufrí de ataques de asma terribles. Terrible. Me asfixiaba, entraba a casa y no sé por qué. En la calle estaba bien, entraba a mi casa y me asfixiaba. Me daban ganas de ir a vivir con una tienda de campaña al monte. Un día le dije a Elena, oye, creo que el Señor me ha sanado, Elena. ¿Por? Digo, ya no tengo asma. Respiro bien. Y me dice, no, es que se murió Luna. Luna se llamaba el bicho. Digo, es que, dice, claro, tú seguramente eres alérgico al pelo del gato. Digo, si yo me hubiera enterado que el dichoso gato este que estaba todo el día así, que a mí me odiaba, a mí no me podía ni ver, yo tampoco a ella, ¿eh? Pasaba por al lado y me hacía,
Era terrible, un día se me tiró, después te cuento la historia si me acuerdo. Pues, si yo me llego a enterar que el bicho este me tenía a mí asfixiado 15 años, lo tiro por la ventana. Pero yo pensé que el Señor me había sanado. Parió unos gatitos, la verdad que preciosos, muy bonitos. Pero resulta que un día yo llegué solo a casa, no había nadie, y cuando entré había mucho viento y la puerta hizo ¡pum!, un golpe fuerte. La gata estaba allí en una caja con los gatitos y se asustó, pensó que yo era el coco, yo no sé qué pensó que yo que era, y entonces el gato, oye, se transformó, se endemonió el bicho, se puso las orejas así para atrás, le cambió así la cara y yo lo vi, yo bueno, tengo que morderme la lengua porque capaz que meto la pata, ¿no? Y me asustó tanto y entonces se me tiró, menos mal que llevaba pantalón largo, imagina, se me enganchó al pie y no se soltaba, tú. Y yo hacía así, y yo empecé a gritar, ¡Elena! ¡Elena! Gritando, y al final se soltó, pero cogió carrerilla y venías a mí, le metí una patada que el gato hizo, salió volando, me tuve que encerrar en el baño, llamé a Elena, a los bomberos, a la policía local, llamé a todo el mundo. Terrible, terrible. Pero era hermosa, era un gato precioso, era una cosa preciosa. Pero era un demonio. Los persas son así. Son gente que aparentemente parece muy amables, muy cariñosos. Y así va a aparecer el anticristo. Pero cuando habla, dice que hablaba como un león, una arrogancia, como una soberbia. Esto es lo que se viene en el futuro, hermano. Ustedes saben que los políticos tienen la habilidad de decirte una cosa ahora, la gente se la cree y mañana te hace todo lo contrario. Imagínense que estos no son el anticristo, aunque se parecen a algunos, ¿verdad? Pero imagínate cuando venga el verdadero. Cuando venga el verdadero, vamos a ver una atmósfera tan cargada en la ciudad que tú dices, pero si mi país no era así. Si aquí vivíamos tan bien y nos decíamos buenos días, buenas tardes, le dábamos el asiento a la señora mayor, le aguantábamos la puerta y ahora todo el mundo se ha vuelto agresivo. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Bueno, es que Cristo cambia las vidas, pero el diablo también. El diablo cambia a la gente. Así como una persona que era un demonio y ahora es una persona espiritual y que ama al Señor y respetuosa, el diablo también cambia a la gente. Y vamos a ver cómo la sociedad cambia y cómo la juventud pues pierde todos los valores que para nosotros fueron fundamentales. Y vamos a ver un cambio en el ambiente y en la atmósfera espiritual porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y dice que a este hombre le da pues poder económico, poder militar, poder espiritual, le da un trono, es decir, una sede de gobierno y le da autoridad. Es impresionante. Ya mira, en el corazón de Europa, en Bélgica concretamente, gracias al Señor tenemos una iglesia allí, en Bruselas. En el corazón de Europa hay un ordenador gigante, una computadora gigante que la conocen con el nombre de la bestia. Ahí están los nombres de todos los 300 y pico millones de europeos, dónde viven, qué comen, dónde entran, dónde salen, absolutamente todo. Estamos viviendo una era de un control absoluto. Ese teléfono que usted lleva encima le está todo el rato viendo y escuchando, hermana. Y si no, diga usted cualquier tontería y va a ver que al rato le llega un montón de noticias, información de algo que comentó. A mí me pasó una vez cuando hablé del... Yo no he hecho ayuno intermitente porque me parece algo ridículo. ¿Haces o no haces como intermitente? Ahora sí, ahora no, ahora cómo, no como. Pero un día hablé del tema del ayuno intermitente y al rato me empezó a llegar información a mi teléfono del ayuno intermitente. Y es que nos están todo el rato escuchando y viendo. Y la televisión que usted tiene en casa, usted la ve, ¿verdad? Y también están viendo a usted. Estamos totalmente controlados, todo el día. Eso de intimidad, eso ya pasó a la historia. Pero viene más control todavía. Hasta el punto, como dije en el culto anterior, que una de las cosas que el diablo hará en los últimos tiempos es controlar la economía mundial. Mundial. Aunque Perú y Latinoamérica no salgan en la Biblia, pero lo que pase allí le va a afectar también a ustedes. Porque de allí viene lo bueno y lo malo. Y llegará un momento que dice la Biblia que tratará de controlar a las naciones de la tierra, pues, por el dinero. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el dinero de papel va a desaparecer. Ya está desapareciendo en muchas naciones que no quieren ni siquiera cobrarle en efectivo. Las tarjetas de crédito pasarán a la historia. Y muchísimas personas en el planeta Tierra serán marcados como animales. Porque es un sistema muy práctico, pero es un sistema de control total y absoluto. Ahora, la palabra de Dios nos da un dato muy interesante, y es el desarrollo de lo que va a ir ocurriendo paso a paso. El libro del Apocalipsis comienza diciéndonos, después del mensaje a las 7 iglesias, que hay un rollo. En aquellos tiempos no había libros,
hasta que no se inventó la imprenta con Gutenberg, no había libros, eran rollos, eran pergaminos. Y dice que Juan vio a una persona que tenía un rollo, un pergamino, pero con 7 sellos, 7 precintos, lacrado, ¿no? Y que nadie era digno de leer lo que había dentro. Y él se puso a llorar hasta que al final apareció el león de la tribu de Judá, el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de los señores, y comenzó a desatar y a revelarnos el contenido. Y ahí es cuando empieza la tribulación con el caballo blanco, el negro, ¿verdad? Que va cambiando de colores, la hiperinflación, el hambre, la guerra, etcétera, etcétera. Y cuando terminan esos 7 sellos o juicios, comienzan las famosas 7 trompetas. Y cuando terminan las 7 trompetas, ya van 14 juicios, vienen las famosas 7 copas de la ira, total 21, 7, 7 y 7. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros viendo y en cierto sentido sufriendo todas estos cambios que vamos a ver en el mundo y en la sociedad? Bueno, yo creo que hay un versículo clave para poder posicionarnos y para poder saber hasta dónde el Señor nos va a permitir ver. Y es lo que Pablo dice como secreto revelado, como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versículo que ustedes seguramente me han oído leer muchísimas veces, porque para mí este texto es clave para saber los tiempos y las ocasiones. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo monográfico que nos habla acerca del tema de la resurrección. Todos los seres humanos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Hay solamente 2 resurrecciones en la Biblia. Y en la iglesia de Corinto parece que algunas personas tenían problemas con esta doctrina de la resurrección de los muertos, y Pablo escribe todo un capítulo entero para hablar de este tema y despejar dudas. Y en este capítulo 15 hay unos versículos muy interesantes que los que tengan Biblia, me gustaría que conmigo los leyeran en altavoz, y son el versículo 51 y 52. Repito, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. ¿Lo tienen, hermanos? Dicen así, vamos: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Saben que Pablo cuenta una experiencia como si fuera de otra persona, pero es él el que tuvo dicha experiencia. Él dice: conozco a un hombre que subió a la presencia de Dios y vio y oyó cosas inefables que no se le fue permitido compartirlas. Es decir, el apóstol Pablo tuvo la experiencia de llegar a la misma presencia de Dios. Y allí vio y escuchó cosas tremendas, pero el Señor dijo: eso no lo cuentes. Dice: y para que no me exaltase sobremanera por lo que vi, el Señor mandó un aguijón en la carne, para que no me enalteciera, ¿verdad? Por el cual dice que había rogado 3 veces, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ahora dice: yo te voy a contar un secreto, algo que no contó Isaías, ni Daniel, ni Malaquías, ni ningún profeta del Antiguo Testamento. Y el misterio consiste en que no todos los creyentes vamos a morir. ¡Wow! Eso es una cosa tremenda, ¿sí o no? ¿A usted le hace gracia que le tiren 500 kilos de tierra encima? A mí ninguna, ¿eh? Entonces yo digo: bueno, ojalá yo forme parte de este grupo, Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, así como la metamorfosis que se produce de un gusano a una mariposa. Esa es la palabra, metamorfosis. ¿Y cuándo será este cambio de este cuerpo limitado y finito a ese cuerpo transformado que no tiene limitaciones ni de espacio ni de tiempo, que no envejece, que no se cansa, ¿verdad? Pues dice que todo eso se producirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, algo instantáneo prácticamente. ¿Y cuándo? A la final trompeta. Y entonces tenemos que irnos al libro del Apocalipsis, que se habla de 7 trompetas. Y sería bueno que ustedes leyeran estos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, para que vean lo que pasa cada vez que se abre un sello, se toca la trompeta o se derrama una copa. Todo esto es en un lenguaje metafórico, se sobreentiende, ¿no? Pues la cuestión está en que a la 7ª trompeta los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué Pablo dice y nosotros? Porque él pensaba que el Señor vendría en su generación, pero no vino. Es decir, que todavía el Señor no ha venido. Por lo tanto, esta profecía, estas palabras, este secreto revelado, aún no se ha cumplido. Pero entonces quiere decir que es verdad que las cosas se van a poner terriblemente mal. Pero leyendo esto, se me llena el corazón de esperanza.
Porque la Biblia dice que el Señor viene, nos dará un cuerpo glorificado a todos y a cada uno de nosotros, y estaremos por siempre en la presencia del Señor por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendita esperanza del creyente. Aleluya. La bendita esperanza del creyente. La muerte no es el fin, la muerte es el inicio de una vida diferente, una dimensión totalmente diferente, donde ya no envejeceremos, ni nos criticaremos, ni nos haremos la guerra, ni nos cansaremos, ni nada por el estilo, sino que seremos como el Señor, como en un principio era. Adán en un principio fue creado como un ser perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Perfecto. Oye, qué maravilla tener Eva un marido perfecto, ¿eh? Y qué maravilla tener Adán una mujer perfecta. Era una maravilla. Pero esa maravilla duró poco. Porque dice la Biblia que Eva mantuvo una conversación con Satanás. Satanás le dio a entender de que Dios les había mentido y que era mejor lo que él les ofrecía que lo que su Dios y Creador les ofrecía. Pecó y comenzó a sufrir dolores, comenzó a tener menstruaciones. Adán comenzó a secarse, comenzó a perder humedad, comenzó a sudar y se convirtió de la noche a la mañana en décimas de segundo de un ser inmortal a un ser mortal. Claro, él no entendía lo que era el concepto muerte, porque el Señor le dijo: el día que pecares morirás. El día que pecares te convertirás en un ser mortal. Cuando él pecó y su esposa también, no murieron instantáneamente. Y esa es la falsa confianza y seguridad que le proporciona al diablo al que peca. ¿Ves? No te ha pasado nada. ¿Has engañado a tu mujer? ¿Nadie lo ha visto? ¿Nadie se ha enterado? ¿Te has muerto? ¿A qué no? ¿Te das cuenta? La paga del pecado es la muerte. Eso es mentira. ¿Qué te dijo Dios? El día que pecares morirás. ¿Has muerto? No. ¿Tú, Eva? No. ¿Te das cuenta? Y dijeron: es verdad. Ellos no entendieron el concepto muerte hasta que vieron a su hijo en un charco de sangre. Y lo tocaron y dijeron: ¿pero qué le pasa a nuestro hijo? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no respira? ¿Qué le pasa? Su hermano lo había matado, pero ellos nunca habían visto un asesinato. Ellos nunca habían visto un cadáver. Y ahí entendieron que hay dos tipos de muerte. Una muerte instantánea, la desconexión de la vida eterna que Dios nos ha dado, que es la muerte espiritual, que no se ve pero es real. Y la muerte física, que sí se ve en las consecuencias en el momento. Y por eso dice el apóstol Pablo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque no solamente de muerte se muere, no solamente uno muere físicamente, sino que espiritualmente la desconexión de nuestro espíritu de la presencia de Dios. Y por eso Él vino para darnos vida otra vez, vida en abundancia, para establecer otra vez el puente de comunicación. Por eso Él se autodefine como el camino. Un camino que es pues un espacio que me lleva de un punto a otro punto. Yo soy el camino. Yo te llevo de aquí a la presencia del Padre. Yo soy el único mediador. Yo soy el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual poder ser salvo. No hay otra posibilidad de ser salvos. Claro, las consecuencias fueron terribles. Y claro, ¿cómo le pudo poner nombre a los animales, a Adán, a los peces, si no podía nadar? Porque probablemente Adán podía estar horas debajo del agua si quisiera, porque era un ser perfecto. Y no lo puedo demostrar con la Biblia, es una opinión simplemente personal, pero creo que probablemente, capaz hasta que con el pensamiento Adán se trasladaba y volaba de un lugar a otro, sin ningún problema, como hacía el Señor, que estaba en Jerusalén y a los 5 minutos estaba en Emaús, o desaparecía y aparecía en una habitación con las puertas y las ventanas cerradas y decían: ¿pero por dónde ha entrado? Con un cuerpo glorificado, el espacio y el tiempo desaparecen. Estamos en una dimensión diferente. Y eso es lo que el Señor promete para su pueblo. Volver otra vez a lo que tendría que ser normal. Esta vida que llevamos no es lo normal, ¿eh? No es lo normal, esto no es normal. El que la gente se muera no es normal. El que haya enfermedades no es normal. Dios no creó el mundo así. Dios creó un mundo perfecto, sin muerte, sin contaminación. Qué curioso que el día que Adán y Eva pecaron, dice que oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Dice: porque estoy desnudo. Pues siempre has estado desnudo. Siempre has estado desnudo. Yo no te creí, no te creé con vestiduras. Y ahora te da vergüenza. Ahora has descubierto que estás desnudo. Llevas años viviendo desnudo. Es decir, lo que le dijo Adán al Señor es: me he quedado sin argumentos. Eso significa estar desnudo. Me quedé sin argumentos. ¿Qué excusa te voy a dar? Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, a nosotros, los creyentes, los que estemos vivos, nos lleva directamente a su presencia. Ya sé que alguno que dirá: pero esto es una locura, esto es una cosa... Sí, ya lo sé, es que el Evangelio para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios y es salvación. Claro, esa es nuestra bendita esperanza. Bendito sea Dios.
que iremos a la presencia del Señor y veremos a Abraham, a Isaac, a Moisés, al mismo Señor Jesucristo. ¿Saben lo que le dije a mi padre el día que lo despedí? Hasta pronto, papá. Tú te adelantaste. Pero volveremos a estar con nuestros seres queridos. Claro, lógicamente no en una relación como la de hoy en día. Pero esa es la bendita esperanza que tenemos los creyentes. Tenemos esperanza aquí en esta tierra y tenemos esperanza para la otra vida. Porque la Biblia habla de una resurrección, pero una resurrección de una persona que murió hace 1000 años. ¿Cómo va a resucitar? Bueno, hermanos, hay ejemplos en la Biblia de personas que resucitaron. El más difícil e imposible, sin lugar a dudas, fue Lázaro. La materia se convierte en líquido al 4.º día. Y según la tradición del judaísmo, el alma sale a los 3 días del cuerpo. Por lo tanto, ya no hay ninguna esperanza. Pero el Señor le dijo a Marta y a María: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Increíble. Y Lázaro, a pesar de que estaba muerto, oyó la voz del maestro. Miren, yo estuve en la tumba de Lázaro, ¿saben? Yo me metí dentro de la tumba de Lázaro. Y bajé abajo, hay como una escalera así de piedra, de caracol, que bajas, y le dije a los hermanos fuera: griten mi nombre con todo pulmón, a toda fuerza. Y yo no oía nada. No se oía nada. Pero Lázaro oyó la voz del maestro. Porque cuando enterramos a un ser querido, a un padre, a una madre, a un hijo, a un sobrino, a quien sea, si creyó en el Señor Jesucristo, volverá a resucitar y volverá a oír la voz del Señor. Y esa es la bendita esperanza que tenemos los hijos de Dios. Saber que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Dice: no se turbe vuestro corazón, hermanos, le dijo el Señor a sus discípulos. Y nos dice hoy el Señor a nosotros: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En otras palabras, hay una esperanza viva, hermanos. Una esperanza que el mundo nos quiere quitar, haciéndonos sentir como locos, como fuera de onda. Pero sin embargo es la bendita esperanza que tenemos que alimentar. Y decía Pablo a los tesalonicenses: animaos y consolaos y edificaos los unos a los otros con estas palabras. Y en estos tiempos necesitamos mucho el calor de los hermanos. Y necesitamos mucho, por supuesto, nuestra comunión con el Señor tiene que ser renovada constante y permanentemente. Pero sobre todo necesitamos saber que el hermano que está a mi lado está orando por mí y yo estoy orando por él. Y puede ser que te encuentres solo en una ciudad, en un pueblo, sabe Dios dónde, pero no estamos solos. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos miles de personas orando por nosotros. ¿O cómo se creen que uno aguanta el ritmo de vida que yo llevo? Que no soy ya un niñito de 20 o 30 años. ¿Cómo es posible que podamos aguantar cambios horarios, vuelos, comida por aquí, comida por allá? Aquí ceviche, aquí caraotas, aquí verdura, aquí podrido, aquí seco, aquí bueno, aquí malo, y no nos sienta nada mal. ¿Y cómo es posible que tomamos el día a día en 14 camas diferentes? ¿Quién aguanta este ritmo de vida? Pues solamente aquellos que tienen las espaldas cubiertas por el amor y el calor de los hermanos con sus oraciones. Eso dice la Biblia: orar los unos por los otros. No hay otra explicación, hermano. Eso es lo que dice. Así es, no hay otra explicación. No es que uno sea un Superman. No, aquí no hay Superman ninguno. Aquí hay un super Dios. Seguimos en Apocalipsis 13. ¿Tienen tiempo un poquito? Yo hasta el viernes no me voy, así que... Vio una de sus cabezas como herida de muerte. ¡Wow! Esto es interesante. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El diablo es un imitador de lo que el Señor ha hecho. Así como el padre tuvo un hijo que lo mataron, él le va a hacer creer a la humanidad, porque en cierto sentido, no es que sea literal, pero en cierto sentido es como si el anticristo fuera el hijo o el representante del diablo en la tierra, porque es la maldad personificada. Le va a hacer creer a las naciones de la tierra de que lo han matado, un atentado. Pero sin embargo dice que su herida mortal fue sanada. Así que nosotros sabemos lo que va a pasar mañana y la gente todavía no se entera de lo que va a ocurrir. Porque la Biblia es el periódico de mañana. El anticristo va a sufrir un atentado, no sabemos cómo, pero se maravilló toda la tierra al ver que logró superar ese disparo o lo que fuera. Le adoraron y adoraron al dragón, al diablo, que le había dado autoridad a la bestia. Adoraron también a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este personaje? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, es decir, 3 años y medio. Es decir, que durante 3 años y medio, entre comillas, tiene como
carta blanca, como permiso de parte de Dios para hacer de las suyas, pero un tiempo limitado, 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, tiene un tiempo limitado, un radio de adaptación limitado, durante 3 años y medio. Y dice la Biblia que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La pregunta es, ¿estos santos quiénes son? ¿Usted es santo? ¿Usted es santa? La Biblia dice, cuando Pablo le escribía a los santos de Corinto, a los santos de aquí, a los santos, porque santo no es una cara esta así como rara, mística, sino santo es una persona que ha sido apartada, que se ha apartado libre y voluntariamente para servir a Dios. Y dice que le hará la guerra a los santos y los vencerá por 3 años y medio. ¿Va a pasar o no va a pasar la iglesia persecución? Porque si no le gusta esto, dice, no, estos santos son los judíos. O es o no es. Aquí estamos a las buenas y a las maduras. Aquí estamos a todas. Y el creyente tiene que saber que en cualquier momento, por ser creyente, te pueden matar, ¿eh? Y si te predican un evangelio diferente, yo no tengo culpa. Pero hay hermanos nuestros que por ser creyentes han perdido su puesto de trabajo. Y hay jóvenes que los han expulsado de escuelas por decir simplemente que son cristianos evangélicos. Y está pasando, ¿eh? No es una cosa que nos tiene que sorprender. Como decía el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque también así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo tanto, la persecución para el creyente es una medalla. No es una de vergüenza, no es una deshonra, sino al contrario. Es un honor poder padecer por la causa del Evangelio y por la causa de Cristo. Pero en este mismo capítulo se habla de otro personaje que no tiene nada que ver con este líder político, y es el que aparece en el versículo 11. Después vi otra bestia, otra, diferente, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Las apariencias engañan, mis queridos hermanos, ¿sabían eso? ¿Verdad? Parece un cordero, pero cuando abre la boca es un dragón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen y de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Y aquí, por supuesto, la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. Ya estamos comenzando a vislumbrar el poder en lo bueno y en lo malo que puede tener todo esto. Y así, escuchen bien, que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tiene o tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ya lo dijimos en el culto anterior, que el idioma hebreo y griego es alfanumérico. Cada letra tiene un valor numérico. Como si dijéramos que la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3 y así sucesivamente. En hebreo se puede sacar el valor numérico de cada persona, de cada cosa, de cada montaña, de todo. Porque todo tiene un valor numérico, porque cada letra es un número y cada número es una letra. Y lo que recibe por revelación Juan en esta ocasión es el número, el valor numérico del nombre de este personaje. No sabemos cómo se va a llamar, pero sí sabemos, cuando saquemos el valor numérico de su nombre, que su nombre tiene que sumar 666. Y entonces ya sabes que ese personaje es, aparte de la cantidad de detalles que nos da la Biblia, como los que hemos leído, del león, del oso, etcétera, etcétera, y otros muchos más que aparecen en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la información que tenemos en nuestras manos es impresionante. La información que tenemos para saber quién es y quién no es de un valor incalculable.
La ignorancia es el terreno favorito del diablo. Por eso durante años a la iglesia y a los creyentes no se les ha hablado del Apocalipsis. E incluso al Apocalipsis se le colgó el título de decir, uy, ese libro es aburridísimo, no lo entendemos. Y yo digo que es todo lo contrario. Si hay un libro que trae esperanza, aliento a la iglesia, es el libro del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es la revelación máxima, la mayor revelación. Si quieres verdaderamente conocer los títulos, la esencia, el carácter del Señor Jesucristo, lee el Apocalipsis. Porque hay más títulos de Cristo en el libro del Apocalipsis que en cualquier otro libro de la Biblia. Amén. Y miren quién lo está escribiendo, El libro del Apocalipsis, ¿quién lo escribió, hermanos? Juan. ¿Y Juan quién era? El discípulo amado. De los 12 discípulos que Cristo tuvo, el hombre que más cerca vivió del corazón del Señor Jesucristo, sin lugar a dudas fue Juan. Miren, fíjense qué cerca vivió del corazón del Señor. Qué comunión, qué intimidad tenía este hombre con el Señor, que cuando el Señor en la última cena dice, aquí sentado en esta mesa, hay uno de vosotros que me va a entregar. ¿Se acuerdan de ese tema? Todos absolutamente, menos Juan, hicieron la misma pregunta al Señor. ¿Seré yo, Señor? Pedro le preguntó al Señor, ¿te refieres a mí? Bartolomé, Felipe, Mateo le preguntaron al Señor, ¿seré yo? Sin embargo, Juan hizo una pregunta completamente diferente. Juan no preguntó, ¿seré yo? Juan preguntó, ¿quién es? Fíjate la seguridad que él tenía de saber que yo no te voy a entregar, Señor. Es como si yo digo, en esta noche hay alguien aquí que ha robado un celular. Y todos empiezan, ¿seré yo? Hombre, si tú lo has robado. Pero si tú no lo has robado, dice, ¿a quién se le está refiriendo el pastor? No sé de qué está hablando este hombre. Esa fue la pregunta que le hizo Juan al Señor. ¿Quién es, Señor? Y fue el único que entendió lo que pasaba en aquel momento. El Señor le dijo, ¿quieres saber quién es? Fíjate bien lo que voy a hacer ahora. Hizo algo que hoy en día no tiene ningún significado, pero en aquellos tiempos tenía un valor tremendo. Cogió un trozo de pan, lo mojó en vino y le dijo, fíjate bien lo que voy a hacer ahora. Judas, toma. Y Judas dice que lo tomó, se lo comió y Satanás se le metió en el cuerpo. La única persona en la Biblia que dice la Biblia que Satanás en persona se le metió en el cuerpo. Ninguna otra persona, tenían demonios, pero no al diablo. Porque era un detalle de cariño, de amor, de decir, te ofrezco mi casa, mi familia, mi amistad, estoy contigo hasta la muerte, aquí me tienes. Y Judas fingió y dijo, sí, gracias, Señor, quiero ser tu amigo. Y saliendo, vendió al Señor por 30 monedas de plata. Casi las mismas monedas por las que compraron a José en Egipto como esclavo. Él sabía perfectamente que alguien le iba a entregar y supo perfectamente que Judas no iba a dar una ofrenda a última hora, sino que Judas iba a traicionar al Señor. Y fue el único que tuvo el valor de estar al pie de la cruz, rodeado de soldados romanos, mientras crucificaban al Maestro. Y se llevó a su casa, a Éfeso, donde murió, según la tradición, a María. Qué conversaciones me imagino que habrá tenido Juan con María, ¿verdad? Y por eso cuando Juan escribe su evangelio es completamente diferente a todos los evangelios anteriores, como el de Mateo, o el de Marcos, o el de Lucas. Cuando tú lees el evangelio de Juan, tú dices, pero este hombre cuenta cosas que nadie cuenta. Es un evangelio extraordinario. Cuenta, por ejemplo, el primer milagro de Cristo, que Mateo, Marcos y Lucas no lo cuentan, como por ejemplo fue las bodas de Caná, convertir el agua en vino. Cuenta la conversación íntima que tuvo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, en el capítulo 4. En el capítulo 5 dice que un día fue al estanque de Betesda y habló y levantó a un paralítico. Es decir, el evangelio de Juan es una radiografía del carácter de Cristo. Él sabía si Jesús era rubio o moreno, si sus ojos eran claros o oscuros. Él sabía describir físicamente a Jesús a la perfección, pero no lo hizo. Pero sin embargo, por inspiración del Espíritu Santo, mostró cómo era Jesucristo. Y lo hizo de la siguiente manera. Si ustedes ven ahí en el centro del pasillo, nuestro hermano Mando tiene una cámara, ¿la veis? Pero solamente hay una, que yo sepa. Pero si en esta noche colocáramos, en vez de una sola, 7 cámaras, y pusiéramos una allí, otra allá, otra detrás, por ejemplo, una arriba, en diferentes ángulos, cuando terminara la reunión y visualizáramos las 7 grabaciones, ¿cuál de ellas grabó la verdad? Absolutamente todas, pero de diferentes ángulos. Eso es lo que hace Juan. Juan dice, voy a presentar a Jesús de 7 formas diferentes. ¿Ustedes son capaces de aprenderse 7 números de memoria? ¿Seguro? ¿Lo intentamos? 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Otra vez. Apréndete esto de memoria. Capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino.
el Señor de la calidad. Nadie se le ocurre poner el buen vino al final, sino al principio. Y cuando ya están todos medio tal y cual, servimos el malo. Tú lo has hecho al revés, tú has guardado el mejor vino para el final. Es el Señor de la calidad. En el capítulo 4, alguien viene a pedirle oración al Señor por alguien que tiene enfermo, y el Señor lanza la palabra, y la palabra viaja en el espacio, y la palabra llega y sana a una persona. Y Él demuestra con ese milagro que el Señor no está limitado por el espacio, sino que Él llega al lugar antes que la persona. En el capítulo 5 le pregunta a un paralítico en Betesda: ¿cuánto tiempo hace que estás ahí? Y le dijo: 38 años. Y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y lo que no hicieron 38 años de larga espera, lo hizo el Señor en décimas de segundo, porque Él se ríe del tiempo, y el Señor está por encima del tiempo. En el capítulo 6 le dicen: Señor, no hay comida. Él le dice: dadle vosotros de comer, y multiplica los panes y los peces, demostrando que Él es el Señor de la cantidad. Y en el capítulo 6 lo ven caminar por encima de las aguas. Es decir, Él no es controlado por la creación, sino que Él domina la creación. En el capítulo 9 le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor dice: ni este ni sus padres, sino que este nació ciego para que la gloria de Dios hoy se manifieste en él. Por lo tanto, está por encima de lo que el mundo llama la mala suerte o la desdicha humana. Y en el capítulo 11 el Señor se presenta como la resurrección y la vida, y le dice: Lázaro, sal fuera. Es decir, que en el capítulo 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11 Él hace un panorama, un barrido de las características de la persona del Señor Jesucristo. ¿Lo conocía o no lo conocía? Pues sin embargo, cuando está en la isla de Patmos con 100 años, después de casi 70 años de largo ministerio, el Señor comienza a revelarse como el alfa y la omega, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, el que tiene ojo como llama de fuego, el que tiene la voz que como estruendo de muchas aguas. El Señor se presenta como el león de la tribu de Judá. Él se presenta como un montón de títulos que nunca Juan había revelado, ni en sus 3 cartas, ni en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos tardaremos una eternidad para poder conocer la esencia, el carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, comencemos ahora a conocer al Señor. Preparamos nuestros corazones para que Él se revele en nuestras vidas, porque todavía no conocemos ni el 1% de lo que el Señor es y es capaz de hacer en nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, lo que quiero que todos y cada uno de ustedes en esta noche conozcan es que Él vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Él vino a este mundo para dar su vida por nosotros. Sí vendrá un anticristo, sí vendrá un falso profeta, sí vendrá una marca de la bestia. Está bien todo eso, pero ¿de qué sirve que sepas todo eso si no tienes el antídoto para la muerte? Si no tienes el perdón de tus pecados y seguridad de salvación diciendo: mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿De qué sirve todo ese conocimiento? El conocimiento te puede matar, el conocimiento te puede envanecer, pero el conocimiento que Dios te está dando en esta tarde es para que tú digas: Señor, qué grande eres, qué magnífico eres, que nos cuentas la película antes de que empiece. Yo tengo una mala costumbre que a mi hija Miriam le enfada muchísimo, y es cuando entro y está viendo una película y yo hago así, digo: ¿qué película es? Digo: ese chico es malo. La chica al final se va con otro. Dice: pero papá, no me digas la película. ¿Y por qué lo digo? Porque ya la vi. El Señor nos cuenta el futuro como si ya hubiera ocurrido. Porque la característica de la escatología bíblica, es decir, de los acontecimientos finales, es que el Señor lo cuenta en tiempo pasado. Le dice a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan lloraba y decía: yo no sé, Señor, yo no sé quién es esta gente, esta multitud, no sé quiénes son. Y le dice el Señor: estos son los que han salido de la gran tribulación y no contaminaron sus vestiduras, sino que se han mantenido santos para el Señor. Y aún no habían nacido. No existía ninguno de ellos. Y le dice: estos son los que ya salieron de la tribulación. Es decir, lo que para nosotros es futuro, para el Señor ya es pasado. En otras palabras, mis queridos hermanos, qué maravilloso es cuando el Señor nos abre la cortina y nos permite ver más allá. Y vemos que el diablo es vencido, arrojado al lago de fuego él con todos sus demonios, el falso profeta, el anticristo y todos los que le adoraron y sirvieron, pero nosotros reinaremos por los siglos de los siglos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Ese es nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos en el equipo vencedor. Ni una palmadita en la espalda.